El caso conocido como Fábricas de Pulpa en el río Uruguay enfrentó a la República Argentina y a la República Oriental del Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia. La controversia surgió porque Uruguay autorizó la construcción de 2 plantas de celulosa en la ribera del río Uruguay, un curso de agua compartido que constituye frontera natural entre ambos países. Argentina consideró que estas autorizaciones se dieron de manera unilateral, sin cumplir con el procedimiento de consulta y notificación previsto en el Estatuto del Río Uruguay de 1975. Esto vulneraba la obligación de cooperación bilateral. Además, Argentina alegó que las plantas podían generar contaminación ambiental grave, afectando la calidad del agua y la salud de las poblaciones cercanas. La demanda fue presentada por Argentina en 2006, y el caso fue registrado en la Corte Internacional de Justicia bajo el número 135. La cuestión central era determinar si Uruguay había incumplido sus obligaciones internacionales al permitir la instalación de las fábricas sin informar previamente a Argentina y sin someter el proyecto a la Comisión Administradora del Río Uruguay, conocida como CARU. Argentina sostenía que la producción de pasta de celulosa podía liberar sustancias contaminantes como fósforo y nitrógeno, afectando el ecosistema del río y la vida de las comunidades ribereñas. Uruguay defendió su actuación, señalando que las plantas cumplían con estándares internacionales de protección ambiental y eran necesarias para su desarrollo económico. Argumentó que no existía evidencia científica suficiente que demostrara un daño ambiental grave y que las medidas de control garantizaban la seguridad del río y de las poblaciones. El conflicto se convirtió en un tema de gran tensión diplomática entre los dos países, con protestas ciudadanas en Argentina y reclamos oficiales en organismos internacionales. La Corte Internacional de Justicia emitió su sentencia el 20 de abril de 2010, un momento clave en este prolongado desacuerdo. En su fallo, la Corte concluyó que Uruguay sí había incumplido el Estatuto del Río Uruguay de 1975 en lo relativo a las obligaciones de notificación y consulta previa. Reconoció que el país debió haber informado a Argentina y haber sometido el proyecto a la CARU antes de autorizar la construcción de las plantas. Sin embargo, la Corte también determinó que no existían pruebas concluyentes de que las fábricas hubieran causado contaminación significativa o daño ambiental grave al río. Por ello, no ordenó el cierre de las plantas ni la suspensión de sus operaciones, marcando un precedente en la diplomacia ambiental. La decisión de la Corte Internacional de Justicia se fundamentó en varios argumentos jurídicos. En primer lugar, reafirmó que los tratados internacionales sobre cursos de agua compartidos, como el Estatuto del Río Uruguay, imponen obligaciones de carácter procedimental que son tan importantes como las obligaciones sustantivas. El incumplimiento de la consulta previa afecta la confianza entre Estados y constituye una violación de las obligaciones internacionales, aunque no se haya demostrado un daño material inmediato. En segundo lugar, la Corte subrayó que el derecho internacional ambiental exige que las medidas de protección se basen en evidencia científica sólida. En este caso, los estudios presentados por Argentina no demostraron un daño grave o irreversible, por lo que no había base jurídica para ordenar la paralización de las fábricas. En tercer lugar, la Corte aplicó el principio de equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, reconociendo que los estados tienen derecho a aprovechar sus recursos naturales, siempre que lo hagan respetando los procedimientos de cooperación y minimizando riesgos ambientales. En consecuencia, la Corte Internacional de Justicia declaró que Uruguay debía cumplir en adelante con los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay, garantizando la cooperación y la transparencia en proyectos futuros. Al mismo tiempo, permitió que las plantas continuaran operando, siempre bajo la obligación de monitorear sus impactos ambientales y de informar a Argentina sobre cualquier desarrollo relevante. El conflicto legal y ambiental entre Argentina y Uruguay por las plantas de celulosa en el río Uruguay es un caso significativo en el derecho internacional. La sentencia número 135 de la Corte Internacional de Justicia abordó este desacuerdo, centrado en las obligaciones de consulta y los posibles impactos ambientales. La CIJ determinó que Uruguay había incumplido sus obligaciones procedimentales, específicamente las relacionadas con la consulta previa a Argentina. Sin embargo, la Corte no encontró evidencia suficiente que demostrara una contaminación grave o un daño ambiental sustancial, causado por las plantas. En su decisión, la CIJ ordenó que se respetaran los mecanismos de cooperación previstos en el Estatuto del Río Uruguay,
permitiendo que las fábricas continuaran operando. Este fallo buscó equilibrar el respeto a los procedimientos de cooperación con la necesidad de basar las decisiones en pruebas científicas. Reflejó la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental, un tema recurrente en las relaciones internacionales contemporáneas. La decisión de la CIJ fue vista como un esfuerzo para preservar la confianza entre Argentina y Uruguay, reafirmar la importancia de la cooperación internacional en la gestión de recursos naturales compartidos.